Sí, buenas tardes, señor procurador, buenas tardes. El día de ayer Human Rights Watch, a pesar de la información y de todo esto despliegue de autoridades en la búsqueda, señalaba que la reacción de la autoridad federal en este caso y en el de Tlatlaya también fue lenta, ha carecido también de una... ha carecido también en este caso no solamente de sensibilidad sino de responsabilidad en el hecho, después de reaccionar luego de 10 días a un hecho tan dramático como es este. Y por supuesto, dice que en México desafortunadamente los poderosos no pagan. ¿Qué tiene que responder a este caso que dice Human Rights Watch? Gracias. Solamente la verdad. Los 10 días son los que tuvo en su poder la investigación el Estado de Guerrero conforme a su competencia mientras no se había definido la competencia federal. Es absolutamente cierto y absolutamente legal. A veces quien desconoce el sistema mexicano, el sistema federal, y tampoco oye razones porque platiqué con él, se lo expliqué todo y no tuvo nada que decirme, pero pues ya sin la presencia de quien pueda rebatirlo pudo decir lo que quisiera. Segunda pregunta, Gustavo Castillo, La Jornada. Sí, señor procurador, quisiera que fuera un poco más claro, es decir, ustedes ya están asegurando que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados. No. Nosotros estamos asegurando que el grupo de personas que se detuvieron, que se trasladaron, que se llevaron a ese lugar, se incineraron, se quemaron y después se tiraron al río, forman parte de los hechos sucedidos en Iguala. Para poder determinar que son los estudiantes, necesito acumular las formas de identificación que puedan darse. Hay muchos indicios que ustedes vieron, precisamente por eso los mostramos, que nos podrían indicar que son, pero la obligación de la autoridad que tiene como función la clara identificación de las cosas nos obliga a mantener la investigación hasta que tengamos una plenitud total. David Rodríguez, Cuadratín. Buenas tardes, procurador. Se reunió hace un momento con los familiares, quisiéramos saber más o menos qué fue lo que se comentó en esa reunión. Y segundo punto también, ¿qué pasa con esta chica Noemí Berumen? Porque podría salir también bajo fianza y podría ser una parte fundamental del caso, entonces tal vez podría no contenerse ante eso. Mire usted, primero, con los padres hablé tan claramente como lo estoy haciendo aquí, en los mismos términos y con las mismas precisiones. Déjeme decirle que fue una reunión dolorosa, tranquila, muy respetuosa y para mí muy triste, verdaderamente triste. En cuanto a la parte que le corresponde a Noemí, estamos todavía en el periodo en que podemos actuar de manera tal que si tiene alguna responsabilidad penal se le pueda aplicar. Ella se consignó y salió bajo fianza por el delito de encubrimiento. Jacobo García, de la agencia AP. Sí, el otro día nos prometió el señor procurador más datos sobre la detención del exalcalde de Iguala. Quisiera preguntarle si su confesión, si su declaración de las últimas horas ha ayudado o acelerado a llegar a estas conclusiones, en cuánto ha contribuido esa confesión. Y dicen los padres que a estas bolsas y a estas conclusiones se llega a través de la confesión de dos personas. Ellos cuestionan mucho ese testimonio y me gustaría si pudiera dar más detalles sobre quién son estas personas y por qué ese testimonio ha sido el clave para llegar a estas conclusiones. Gracias. En el caso de Abarca se reservó hacer declaraciones y en la segunda pregunta la acaba usted de ver en las pantallas. Ricardo Torres, TV Azteca. Señor, buenas tardes. La pregunta que yo le quería hacer era precisamente si Abarca Velázquez y su esposa estaban enterados de esto. ¿Ellos qué dicen con respecto a los trabajadores involucrados de servicios municipales? ¿Supieron que participaron en estos hechos? Y por otra parte, las 4 personas que ya identificaron de las fosas, ¿de dónde son? ¿Son de Iguala? ¿Son de otro país? ¿De dónde? Empiezo por la primera. En cuanto al presidente municipal, está consignado hasta este momento por el delito de homicidio cometido antes y delincuencia organizada. La averiguación que lo involucra en estos hechos está todavía en proceso y en esta averiguación para nosotros es clara
Es claro el mandato de él. Él tenía una clave por radio, la A5. El operador de radio dice que él dio la orden, los que la oyeron dicen que él dio la orden, y una serie más de evidencias, testimonios que lo involucran claramente como autor. Y además, también estamos investigando la forma de obtener todas sus propiedades, y esa será la parte que le será mucho más contundente en su averiguación. Por lo que se refiere a los basureros, le repito que él se reservó la declaración, no ha declarado. ¿De cuáles 4 personas? Comentaba que 4 personas de los 28 ya habían identificado. Ellos son de otro municipio, no recuerdo el nombre, pero es un municipio del Estado de México, si mal no recuerdo. Ellos venían a Iguala, las 4 identificadas. Déjeme decirle primero cómo las identificamos. Cuando hicimos el análisis de esas primeras fosas, sacamos el ADN de todos. Cuando no coincidió con ninguno de los que estábamos buscando, tuvimos la obligación legal de determinar quiénes son y empezamos a hacer investigación al respecto. Encontramos que en el grupo había ADN de padre e hijo, es decir, había un padre y un hijo. Y nos dimos a la búsqueda de las listas de desaparecidos a ver cuántos padre e hijo habían desaparecido. Encontramos 2 casos, y en uno de ellos la esposa dijo que efectivamente su hijo y su esposo habían desaparecido, pero que antes de desaparecer le habían llamado para decirle que los estaba deteniendo un retén de la policía de Iguala. A partir de ese momento no volvió a saber absolutamente nada de ellos. Guillermo Espinosa, Efecto Noticias. Señor Procurador, buenas tardes. Sabemos que la señora María de los Ángeles Pineda se encuentra arraigada. Me imagino, obviamente, están haciendo investigaciones para poderla imputar. ¿Hay algún avance sobre esto, sobre las declaraciones que tenga que la vinculen con estos hechos? Desde luego que hay un avance, pero como está en un periodo de arraigo, estamos todavía trabajando para poderlo consolidar. María Idalia Gómez, Eje Central. Buenas tardes, Procurador. Varias cosas. La primera, ¿qué otras pruebas precisas y detalladas tienen, además de las 2, no declaraciones ministeriales, porque estas no son declaraciones ministeriales, son ante la Cámara, de estos 2 testigos, o testigos y cómplices, aparentemente, de los hechos? ¿Qué otras pruebas específicas se han hecho sobre el lugar de los hechos y demás? Y sobre eso mismo, si los padres ya identificaron las pocas ropas que nos dejaron ver en el lugar. También quiero preguntarle si ya citó a declarar a los elementos del Ejército y de la Policía Federal que tienen sus instalaciones en la zona y que por acción u omisión pudieron haber participado, y cómo van avanzando en esa línea de investigación sobre los cuerpos federales que estaban ahí antes de lo ocurrido, por supuesto, y que llegaron de acuerdo a los testimonios después. Y hay también contradicciones en las múltiples declaraciones de los 74 que han sido detenidos y consignados, no solo en las ministeriales, entre ellos, incluso hay unos pequeños vacíos en los que nos presentó, y también hay en lo que han declarado en los juzgados, según nos han comentado. Y por último, ¿por qué se les negó la orden de aprehensión contra María de los Ángeles? Gracias. ¿Se nos negó la orden de aprehensión contra quién? La señora María de los Ángeles. Será porque no le hemos pedido. Déjeme contestar. Usted lo dijo en una conferencia de prensa que ya tenían las 2 órdenes de aprehensión, señor, que ya los habían consignado. Las revisamos. Pruebas. Restos humanos en la barranca y los encontrados en el río tienen las mismas características. Hay una altísima posibilidad que sean de los mismos individuos. El lugar con precisión, las horas, los testigos, los de la basura, que vieron cerrado el lugar, había piedras cuando les impidieron pasar. No sé de dónde saca lo de las ropas, porque los enterraron con todo y ropa y los quemaron con toda y ropa. Y ese tipo de cosas que se señalan así tan fácilmente, sin prueba ni nada, son las que generan las confusiones. Ahí estaban, señor Procurador, son los videos. ¿Quién estaba? Las ropas. Es un basurero, señor. Yo solo le pregunté si los familiares habían identificado las ropas, no le afirmé que fueran de ellos, ¿no? Ni siquiera lo intentamos, sabemos que los quemaron con ellas. Francisco Velázquez, El Financiero. No me contestó todas, señor. No, estoy terminando, no me interrumpa. Perdón, error mío. El Ejército y la Policía Municipal. El Ejército, como todos los ejércitos del mundo, se mueve solo con órdenes, y qué bueno. Nada más le quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el Ejército hubiera salido en ese momento? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad constituida.
hubiera sido un problema mucho mayor. Qué bueno que no salió. Y la Policía Federal tenía un destacamento muy pequeño que estaba fundamentalmente en donde está la caseta de cobro. Y habla usted de contradicciones. En el juicio veremos qué contradicciones son y cómo se van resolviendo. Ahora sí, ¿quién sigue? Francisco Velázquez, El Financiero. Procurador, buenas tardes. ¿Cómo está? Solamente Buenas tardes. de estos 74 que tienen detenidos, ¿cuántos han confesado haber participado en estos hechos o de cierta manera pues asesinado a estas personas de las que ya dio referencia? Y la otra sería, dadas las condiciones en las que están los restos que localizaron, ¿sí hay garantía de que estos laboratorios de Austria puedan dar con la identificación? En cuanto al primer caso, yo le diría, y sería un dato impreciso, me hace una pregunta que tendría que tener de memoria, testigos del homicidio 3, los 3 últimos que vieron, bueno, 2 de los 3 últimos, 2 vieron de los 3 últimos que declararon, ellos confiesan. Los otros confiesan su participación en el secuestro, la detención, en alguna parte de la intervención. La otra parte, ¿cuál fue la última pregunta? Y creo que es todo. Adelante. Sobre los... Abel Barajas, periódico Reforma. ¿Me das permiso, por favor? Procurador, buenas tardes. Varias preguntas quiero hacerle. La primera es, ¿de cuándo son las declaraciones, para empezar, las detenciones de estas personas que los llevaron a este lugar? Porque hasta donde tenemos entendido, desde la semana pasada o más, ustedes ya estaban en Cocula y en específico en el basurero y en el río, ¿sí? En segundo lugar, hay sobre todo medios locales que han estado refiriendo a Federico Figueroa como una persona que presuntamente es parte de este grupo que denominan Guerreros Unidos. Queremos saber si efectivamente ustedes tienen alguna investigación o línea de investigación que vincule a esta persona con el grupo. Y por otro lado, le quiero preguntar sobre si tienen alguna información relacionada con el homicidio de esta persona que apareció desollada en el primer día de los hechos, que le dicen el Chilango. Si hay este evento, al parecer no lo tenemos muy bien identificado en la investigación. Me voy a circunscribir los datos de la investigación. Dice cuándo. Están arraigados desde hace aproximadamente 8 días. Tiene usted más o menos bien las fechas. Lo que vieron en las fotos es la filmación de la diligencia de reconstrucción de hechos. Todo lo que ustedes vieron en los videos es el momento en que se están reconstruyendo los hechos y ellos están diciéndonos cómo se fueron dando. Y en cuanto a Francisco, le voy a pedir la información al área para darle un dato preciso. ¿Quién más? ¿Cuál otro? Le quiero dar la información precisa. Federico Figueroa no tengo, por eso le digo, quiero darle una información precisa para no decirle sí o no sin tener un sustento completo. Y en cuanto al desollado, también le voy a pedir al área que se lo plantee, porque la verdad, he estado 24 horas en este asunto. Tenemos un orden de preguntas, discúlpame. Marcos Muedano, periódico El Universal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.